estimados participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, hoy vamos a conversar un poco con referencia a los procedimientos en materia extranjera, ¿no? Haciendo una pequeña introducción con referencia al derecho internacional, donde ya hemos hecho esa aclaratoria varias veces con relación a lo que en Venezuela abarca diversas fuentes del derecho, desde la Constitución y las leyes como el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil venezolano, hasta tratados y convenios internacionales ratificados por el país y la jurisprudencia. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas del derecho internacional público sobre la materia en particular, más que todas las establecidas en los tratados internacionales vigentes, y en su defecto se aplicarán las normas de derecho internacional privado venezolano en Venezuela, obviamente, a falta de ellas. También se utilizará la analogía y finalmente se regirán por los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados. Esto está estipulado, podemos hacer lectura. Es importante realizar lectura de la Ley de Derecho Internacional Privado, el Código de Bustamante, para poder entender las sentencias en materia extranjera, exequatur, para nosotros poder comprender estas situaciones procesales internacionales que se suscitan. Hay unos principios rectores del derecho internacional privado, los cuales en Venezuela incluyen la territorialidad de la ley, el principio de nacionalidad y la protección del orden público, la buena costumbre, como criterios fundamentales para la aplicación de normas extranjeras. Es importante hacer la lectura para nosotros poder entender, vuelvo y repito, porque hay que leer las leyes para nosotros hacer criterios, ejemplos y hasta conexiones con otras leyes. Las personas extranjeras gozan en Venezuela de los mismos derechos civiles que las venezolanas, con las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas al Estado y a la capacidad de las personas en casos autorizados por el derecho internacional privado. Esto lo expresa el artículo 26 del Código Civil venezolano. También está el ámbito de aplicación del derecho internacional privado, donde expresa que es una rama del derecho donde interviene en una amplia gama de materias, por ejemplo, como en materia de familia, ¿no? Obligaciones contractuales y extracontractuales como elementos extranjeros, sucesiones internacionales y más. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones del contenido patrimonial, por ejemplo, cuando se ventilen acciones relativas a las disposiciones o a la tenencia de bienes muebles e inmuebles situados en el territorio de la República, cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deben ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. También expresa que cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República, cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Esto lo podemos visualizar en nuestro artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre el estado de las personas o las relaciones familiares. ¿Cuándo? Uno, cuando el derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, para regir el fondo del litigio. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República. El artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela lo tiene estipulado. También en los procedimientos para el reconocimiento de sentencias extranjeras se encuentra un procedimiento especial denominado el exequatur, que es un proceso mediante el cual una sentencia judicial, ¿sí?, extranjera puede ser reconocida y ejecutada en Venezuela. Obviamente, siempre que cumpla con ciertos requerimientos, como no contravenir con el orden público venezolano. Con referencia a los tratados y convenios internacionales en Venezuela, eh, Venezuela es parte de numerosos tratados, ¿no? Eh, que afectan a la aplicación del derecho internacional privado y facilitando la cooperación judicial internacional y la resolución de conflictos transfronterizos. El derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país, obviamente el país extranjero respectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas en conflicto. Artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado en Venezuela. También podrían suscitarse desafíos contemporáneos en el derecho internacional privado, ¿no? Como por ejemplo la globalización y el aumento de las relaciones personales y comerciales internacionales. Estas presentan retos constantes al derecho internacional privado, como por ejemplo la necesidad de actualizar marcos legales y mejorar la cooperación judicial entre los países. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para dictar medidas provisionales de protección de las personas que se encuentren en el territorio de la República, aunque carezcan de jurisdicción para conocer el fondo del litigio. Podríamos leer el articulado 43 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela y conseguirán esta situación jurisdiccional. Nosotros en materia de derecho internacional privado sabemos que tiene una aplicación importante dentro de lo que es esas situaciones que se presentan de los territorios tanto nacional como internacional, ¿no? Y en esa situación del procedimiento de exequatur, hay un autor que se llama José Antonio Briceño Labori, que él habla de la entrada de vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado y en concordancia con lo que era efectos de las sentencias extranjeras, ¿no? Y él dice que los efectos de las sentencias extranjeras pueden clasificarse en dos grupos: los efectos de la sentencia como documento y los efectos de la sentencia como acto jurisdiccional. En el primer grupo,
se presenta como la parte probatoria, ¿no? Y en el segundo, los efectos materiales y los efectos procesales. Cuando hablamos de efectos probatorios, está sometido a la legitimidad documental de la sentencia, para lo cual se exige, dependiendo del caso, que se encuentre legalizada o apostillada. Por ello, al valorar en la documentación la sentencia, el juez venezolano partirá del artículo 38 de la Ley de Derecho Internacional Privado y, en otras palabras, a diferencia de lo que ocurre durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil, este, la sentencia extranjera puede surtir efecto probatorio dentro de nuestro territorio sin estar sometida a cumplir con los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley Internacional Privado. También tiene unos efectos materiales y efectos procesales, ¿no? Es otra la historia en lo que respecta a los efectos materiales y efectos procesales. Todos ellos están sin duda sometidos a que se verifiquen los procesales, obviamente. Y que obviamente están sin duda sometidos a que tengan eficacia, como lo dice el artículo 3, sí, 53 del Derecho Internacional Privado. Eh, también También podemos acotar que hay ciertas críticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en conclusión de toda esa lectura que se hizo como para hacer este resumen, a pesar de haber ya transcurrido 20 años de la entrada de vigor de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado, una revisión de la jurisprudencia en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras demuestra que nuestro Tribunal Supremo de Justicia se ha quedado estancado en ciertas ideas desarrolladoras para el bajo sistema del Código de Procedimiento Civil, dejando de lado las virtudes de nuestra ley. Ejemplo de esta tendencia es el exigir el exequatur para el despliegue de los efectos de las sentencias extranjeras como actos jurisdiccionales distintos al ejecutivo. Como que a veces hablamos del 850 del Código de Procedimiento Civil en encontrarse todavía vigente al respecto, pues. Entonces, la adecuada interpretación de los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos llevaría a la formación de un sistema de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras más apegada a la intención de los proyectistas de esos años cuando se empezó a realizar la ley y a los valores de justicia de la nuestra. Uno de donde la sentencia extranjera pudiese circular con mayor libertad, reconociéndose así las situaciones jurídicas válidamente creadas según el derecho extranjero que ellas contienen y válidamente crear según el derecho extranjero que ellas contienen, y donde el exequatur solo esté reservado para el efecto ejecutorio forzoso sin menoscabo de que las partes lo utilicen para tener una certeza absoluta de la eficacia de una decisión en nuestro territorio. Entonces, bueno, lo sigo invitando, sigo insistiendo con relación a que tenemos que hacer lectura de nuestro Código de Procedimiento Civil, que también está vinculado con la Ley de Derecho Internacional Privado, el Código Civil venezolano, y otras leyes, obviamente también otros criterios de autores. ¿Por qué no? La situación es investigar para nosotros poder comprender en materia de sentencias para ejecutar o para, por decirlo de alguna manera, notificar a los tribunales alguna situación que se presente, ¿no? Entonces, bueno, me despido de ustedes. Espero que haya sido de provecho este análisis y bueno, los invito a seguir investigando.